eh, investigar quiénes son los que han definido, digamos, los contenidos que se enseñan dentro de los salones de clases en los cursos de lenguas, ¿no? Eh, también estos contenidos se conciben de acuerdo con los usos sociales del saber sabio, que es la materia, ¿no? Y estos contenidos se van a transformar. Primero, se transforman cuando pasan al currículum, ¿no? Es decir, que a partir del campo del conocimiento, cuando se plantea ya como contenido para la materia, para una asignatura, se transforman, ¿no? Y luego hay otro proceso de transformación que es el que le corresponde al docente, ¿no? Y esta parte es cuando el docente interpreta los contenidos curriculares y los didactiza, ¿no? Es decir, puede que al maestro se le proporcione una serie de no sé, sí, de plan y programa, pero el maestro al final va a ser quien va a didactizar y va a tomar la decisión de cómo y de qué es lo que va a retomar de esos contenidos, ¿no? Y hay otra transformación que ya es la tercera, que es por parte de los alumnos, ¿no? Y tiene que ver con que los alumnos reconstruyen, procesan, apropian los conocimientos enseñados, ¿no? Entonces, hay un punto de partida entre lo que plantea el currículum como objetivo de la enseñanza y lo que se logra al final cuando el alumno reconstruye lo que el currículum establece, ¿no? Lo que el plan y programa establece. Entonces, de ahí es como la complejidad de este triángulo didáctico, ¿no? Porque la selección o sea, la complejidad no solo consiste en la selección de contenidos, sino en la adecuación a los objetivos y a las situaciones de enseñanza, ¿no? No, sí, está bien permitido, pero Y bueno, Perdón, otro... perdón. eh, Les voy a interrumpir un poquito para que cierren sus audios porque tenemos varios audios abiertos. Perdón, adelante, por favor. ok, gracias. Y digamos, otra cosa eh, que nos plantea la autora, ¿no? Es Camps, es que a diferencia de los campos de conocimiento como las matemáticas, la biología, la química, cuando estamos hablando de la lengua como objeto, pues se pueden retomar varios campos, ¿no? Es decir, la lingüística, la sociolingüística, ¿no? La psicolingüística. O sea, no hay un solo campo que trabaje la lengua, ¿no? Hay muchos campos y que estos campos van a determinar también como el tipo de prácticas que a lo mejor se vayan a llevar dentro del salón de clases, ¿no? Por ejemplo, si yo retomo la lengua desde la lingüística, lógicamente la enseñanza se va a dirigir hacia el aprendizaje de la gramática, ¿no? De la fonología, de la sintaxis, de la morfología. Pero si lo retomo más desde un plano sociolingüístico, en donde la comunicación es la parte importante, pues quizás ahí mi objetivo va a ser que los alumnos aprendan a comunicarse, ¿no? Entonces, ahí está la complejidad cuando hablamos de la lengua como objeto, ¿no? Que es muy distinto a las matemáticas, porque las matemáticas es un solo campo, ¿no? Hay un solo campo de matemáticas y que es lo que guía la enseñanza o los contenidos curriculares que se plantean para enseñar matemáticas, biología, historia, ¿no?
Y bueno, la didáctica de lengua ha reinterpretado lo que les acabo de comentar del triángulo didáctico, ¿no? Pues porque el sistema de enseñanza de la lengua se inserta en una complejidad de contextos sociales y culturales que influyen en el sistema didáctico, ¿no? En la definición de contenidos y objetivos en los currículums, en la definición del concepto de educación y lengua y las prácticas verbales en los entornos sociales, ¿no? Y bueno, pongo una parte aquí de los elementos que acabamos de revisar, ¿no? Del profesor, ¿no? Y del alumno, que lo mencioné anteriormente, ¿no? Y aquí entro a hablar sobre la lengua y el campo del saber. Es un poco lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Que el campo del saber, que hay muchos campos de saber de lengua, ¿no? Está la lingüística, psicolingüística, sociolingüística, la misma didáctica de lenguas y estos campos son los que van a guiar, pues, ¿no? O dependiendo de qué es lo que se retoma, van a guiar la construcción de contenidos para la enseñanza de lengua, ¿no? Y bueno, esto es complicado, un poco complicado porque, pues, inciden estos factores. Lo primero es la noción sobre qué es saber lengua, ¿no? La segunda es la función de la escuela en la construcción de este saber. La función de la lengua en la construcción de conocimientos, las formas de apropiación de la lengua y del saber, las formas reales de construcción del conocimiento verbal en contextos determinados y la relación compleja entre saberes científicos y prácticas sociales, ¿no? Eh, Mientras que para la enseñanza de otros campos como las matemáticas o la biología, eh, la lengua es el medio, ¿no? Es el medio para que el alumno aprenda cierto contenido, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la enseñanza de lengua, la lengua es el medio, pero también es el objetivo, ¿no? Estamos ahí teniendo como estas dos partes, ¿no? Por una parte es el medio, pero es también lo que se va a aprender. Y en el otro caso de las matemáticas, la lengua es el medio y lo que se va a aprender son las matemáticas, ¿no? Entonces ahí es en donde se empieza a complicar, ¿no? Y por eso, para pues Camps entender y profundizar lo que sucede en estas prácticas a través de la investigación, pues se necesita algo que se llama distancia, ¿no? Y la distancia tiene que ver con que tenemos que tomar un momento para visualizar, para ver qué es lo que está pasando dentro de la enseñanza, ¿no? Bueno, para este término de la distancia, que es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con que los docentes se paren a mirar las prácticas, se paren a ver qué es lo que está pasando dentro de clases, para ver qué impacto tiene, digamos, lo que se plantea en el salón de clases, si hay qué resultados se han obtenido, ¿no? Cuáles son las prácticas que ayudan al alumno a aprender, ¿no? Porque pues es mediante la experiencia que uno puede plantear ciertas recomendaciones o ciertas cosas que pueden ayudar a otros docentes, ¿no? Y en cuanto al término distancia, pues esto se puede explicar un poco con lo que algunos teóricos distinguen entre la reflexión, ¿no? Que tiene que ver con los tiempos, ¿no? Durante, después y en otro momento en el que se combinan esas reflexiones con la teoría para producir conocimiento nuevo, ¿no? Y aquí ya
pasando más en el plano de la metodología que se usa para la investigación en didáctica de lenguas, pues quiero mencionar que pues la investigación-acción es la más recurrida para hacer este tipo de investigación, ¿no? El objetivo es transformar la práctica, ¿no? Por otro lado es ver el objeto de digamos, esta interrelación del triángulo didáctico, ¿no? El objeto, profesor y alumno, ¿no? Y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que se quiere hacer investigación para evaluar las prácticas, si está bien o si está mal, ¿no? Y creo que aquí es un punto importante porque el objetivo de hacer investigación en didáctica de las lenguas indígenas va con estas miras de transformar las prácticas, ¿no? De plantear o de ver cómo podemos propiciar que nuestros alumnos aprendan o que pues sí aprendan a comunicarse, ¿no? Y dado que el objetivo de la investigación en didáctica es contemplar la experiencia escolar como una posibilidad para que el aprendizaje sea formativo y cognitivo, pues para ello es muy necesario hacer un análisis de los comportamientos, los signos, los hechos sociales, los procesos y las conductas. Y em, pero ¿cómo se elabora este conocimiento sistematizado cuando los procesos son tan cambiantes y dinámicos? ¿Cómo construir conocimiento a partir de la práctica? ¿Cómo investigar cuando los sujetos están inmersos en acción? Y estas tres preguntas son importantes sobre todo porque cuando el docente se encuentra dando su clase, es imposible que pueda sentarse a hacer un análisis de sus propias prácticas, ¿no? Entonces, por eso entra esta parte de la necesidad de la distancia, ¿no? Es decir, quizás el profesor se plantea enseñar un semestre y al final del semestre puede hacer una reflexión y un análisis de sus prácticas dentro del salón de clases que lo puede llevar a transformar y a ver qué es lo que le puede ayudar a los alumnos para que el siguiente semestre plantee pues ya una enseñanza innovada con otras miras, ¿no? Y para esto, Camps retoma los postulados de estos tres autores, ¿no? Schoen, Griffiths y Tan, y quienes nos van a hablar de niveles de investigación en y sobre la acción, ¿no? Habla de la reflexión sobre la acción constituida por el ciclo, acción, observación, análisis y evaluación, planificación en términos de práctica reflexiva, ¿no? Y en esta tabla se representa cómo, pues, esta propuesta de retomar la reflexión en la acción, ¿no? Y estamos hablando de dos momentos. La primera tiene que ver con la reflexión en la acción y la segunda es la reflexión sobre la acción, ¿no? La reflexión en la acción, en la reflexión en la acción se encuentran estos dos puntos, ¿no? El primer nivel es el de la reacción inmediata ante una situación. Y esto está relacionado con que el docente planea su sesión, organiza su sesión, define los contenidos y lleva ya en el salón de clases una planeación que ha elaborado antes, ¿no? Pero muchas veces sucede que aunque planees, tu planeación no puede llevarse punto por punto, ¿no? Dentro del salón de clases hay situaciones que nos van a sacar como de esta planeación que nosotras hemos organizado
Y entonces ahí es en donde entra esta parte del primer nivel. Es decir, que cuando no se logra aquello que nosotros hemos planeado, ¿cuál es nuestra reacción? ¿No? Por ejemplo, estamos haciendo una actividad y de repente el alumno nos pregunta sobre otra cosa o nos pide que ahondemos en una cosa que no habíamos considerado. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Le explicamos o nos seguimos con lo que viene establecido dentro de lo que planeamos, ¿no? Y esto es ya parte del segundo nivel, ¿no? Que consiste en la readaptación de los planes para actuar, ¿no? Que tanto el maestro está abierto a guiarse, digamos, con el interés o bajo el interés de los alumnos o respeta totalmente al 100% esta planeación que ha diseñado, ¿no? Ahora en la parte 2, acerca de la reflexión en la acción, pues en el 3 es en donde se menciona esta implicación de distancia entre la práctica y la reflexión, ¿no? Lo que hay que reflexionar es acerca de estos primeros dos niveles, ¿no? En un punto 4 está la observación y bueno, que se focaliza y realiza a través de la recogida de datos, su análisis y su evaluación. Y es en este punto 4 en donde pues ya se tiene que, o más bien se hace referencia a retomar todos estos elementos que interrelacionan dentro del aula, ¿no? Es decir, un punto de reflexión es sobre el actuar del docente, pero también otro punto de reflexión sería la propia clase, cómo se desarrolla la clase de lengua dentro del salón de aula. Y un tercer punto tiene que ver con cómo los alumnos lo están viendo, ¿no? Cómo que están aprendiendo, qué se les dificulta, qué no se les dificulta. Entonces, en este sentido, estos 3 puntos de análisis son importantes porque eso es lo que nos va a dar a entender cómo está, o más bien nos va a dar a conocer, pues, cómo es la situación, cómo se están llevando a cabo esas prácticas en el aula, ¿no? Y el quinto implica ya una revisión de las teorías previas, ¿no? Representa un proceso de cambio. Y aquí es importante mencionarles que muchas veces los docentes tenemos ciertas prácticas que pueden explicarse teóricamente, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta en la enseñanza de lenguas indígenas, que el profesor pueda relacionar sus prácticas con las teorías de enseñanza-aprendizaje de lenguas. Y eso va a ser muy importante, sobre todo para conocer o para justificar de alguna manera estas prácticas ya con un planteamiento teórico acerca de qué es la enseñanza y qué es el aprendizaje de lenguas, ¿no? Y bueno, pues, si bien es cierto que la metodología de la didáctica es la investigación en acción, ya que por un lado su objetivo es transformar la práctica y por otro lado es el objeto es la interrelación, que es un sistema de acción, ¿no? Y estamos hablando de un sistema de acción porque la enseñanza de lenguas es una actividad humana, ¿no? Estamos hablando de que hay acciones que ponen al docente y al discente a actuar dentro del salón de clases, ¿no? Y por eso se plantea como una actividad humana, ¿no? Y
Dado que estamos hablando pues de una actividad humana en donde participan sujetos, en donde hay un saber que está permeando esa, digamos, esa interrelación entre estos sujetos, pues podemos apoyarnos de otros enfoques de investigación, otras metodologías de investigación que han desarrollado las ciencias sociales de aquí que parto en plantear que utilizar los métodos interpretativos para la investigación en la enseñanza de lenguas son importantes. ¿Y por qué? Porque lo que queremos es extraer datos de la realidad, analizar las formas de enseñanza, registrar los momentos implicados en la actividad, y para esto se necesita pues tiempo, ¿no? Que es algo muy importante. Lo que se va a observar pues es lo que sucede antes de la acción, durante la acción y después de la acción. Y también estamos retomando, o más bien la propuesta también es retomar el enfoque cualitativo aplicado a la investigación educativa, porque si estamos hablando de enseñanza-aprendizaje de lenguas, estamos hablando de que tiene implicación educativa, ¿no? Y bueno, el enfoque cualitativo, según Vela, le da importancia a las relaciones sociales, a la subjetividad de los actores y al contexto donde se desarrolla, ¿no? Y bueno, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo que van de lo a lo general, ¿no? Pues Camps nos dice que se construye la teoría a partir de lo que sucede en el campo. Entonces, pues por eso retomamos también este enfoque cualitativo, ¿no? En cuanto al planteamiento del método que puede apoyarnos en la investigación sobre la enseñanza de lenguas, pues se encuentra también esta parte, ¿no?, de la etnografía que nos puede ayudar a esta tarea, porque es mediante esta que se describen e interpretan las prácticas escolares, ¿no? Y para la investigación en didáctica de lenguas indígenas, estoy planteando que pues se retome la etnografía educativa, ¿no? Que la ha trabajado mucho Elsie Rodwell, ¿no? Y ella nos dice que la etnografía educativa permite describir y realizar registros del quehacer docente de las y los alumnos, ¿no? Este método se apoya de la observación de los sucesos en el aula para describir las prácticas, además de las entrevistas que permiten que esas prácticas pueden ser explicadas por los sujetos desde su subjetividad y sus experiencias, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo de nuevo que es muy importante que se haga investigación retomando estos elementos que se interrelacionan, ¿no? Cómo se desarrolla una clase, qué es lo que opinan los alumnos y los docentes, ¿no? Y para ello, pues voy a pasar a lo siguiente, que es como una propuesta de cómo trabajar o cómo hacer investigación retomando estos tres elementos del sistema didáctico, ¿no? Y primero mencionarles que que para definir como las técnicas hay que visualizar como estos conceptos que van a estar involucrados en el tema de la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto tiene que ver con el enfoque de enseñanza, el diseño curricular o el diseño de un plan y programa material, los procedimientos, la misma enseñanza, la evaluación y el docente, ¿no? Aquí me faltó el alumno, pero también es un concepto importante cuando estamos hablando de didáctica de lenguas indígenas.
Y bueno, en cuanto a lo que les decía de trabajar todos estos elementos del sistema didáctico, pues aquí planteo una propuesta de trabajo para cada una de ellas, ¿no? Y para el caso de los alumnos, estoy proponiendo que se trabaje la encuesta porque estamos hablando de un grupo más, bueno, pues de un grupo de alumnos, no sé, de 20, de 30 personas, ¿no? Y es un poco imposible entrevistarlos a todos porque la entrevista sugiere un poco más de trabajo en cuanto a la recopilación de los datos, al análisis de los datos, a la transcripción de esas entrevistas. Entonces, cuando estamos hablando de un grupo grande, digamos, de una población grande al que queremos eh, eh, investigar, se sugiere que sea la encuesta un instrumento para la recogida de información, ¿no? Y bueno, el cuestionario es un instrumento básico que es útil para obtener y registrar datos, que consiste en un conjunto de preguntas de varios tipos que se prepara sistemáticamente y cuidadosamente, ¿no? Y este cuestionario puede abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Es decir, no nada más el cuestionario se va a centrar en hacer preguntas de tipo sí o no, o que sean como preguntas cerradas, ¿no? Hay posibilidad de hacer preguntas abiertas, que también es lo que nos interesa, ¿no? Sobre todo cuando queremos saber cuáles son sus motivaciones, para qué quiere hablar la lengua, cuál es su interés, qué se le dificulta, ¿no? Como todas estas cosas, ¿no? En cuanto al cuestionario, que si bien es cierto, es un instrumento que se ha utilizado mucho para la investigación cuantitativa, para contabilizar, ¿no? Se puede, digamos, convertir esos datos que obtenemos se pueden convertir en datos cualitativos, ¿no? Es decir, sí nos va a servir la encuesta, pero en el análisis de los datos, pues lo vamos a utilizar en términos de cualitativo, ¿no? Y en cuanto a la entrevista, pues esta parte de la entrevista es muy importante porque aquí quienes van a ser entrevistados o quienes estamos poniendo, digamos, en el punto central de las entrevistas, pues son los profesores, ¿no? ¿Y por qué los profesores? Porque son los profesores los que tienen experiencia, son quienes están enseñando la lengua, ¿no? Además, los profesores pues traen consigo pues una serie de teorías, ¿no? Han sido incluso alumnos y han sido docentes también. Entonces, lo que queremos saber es cómo ellos han ido trabajando la enseñanza de lenguas indígenas, sobre todo porque muchos de los profesores iniciaron sin tener idea de qué es lo que implicaba enseñar una lengua, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hay campos de formación de profesores en lenguas indígenas. Entonces, se tenía que partir de algo, seguramente partieron de lo que ellos entendieron o vieron, ¿no? E incluso aquí viene un punto importante también que a raíz de la enseñanza de lenguas indígenas es que también se empieza a ver ya como la publicación de algunos materiales para enseñar, ¿no? Entonces, ahí tenemos como dos complicaciones para los profesores, ¿no? El primero es que no hay formación y la segunda es que tampoco han habido materiales con los que ellos puedan trabajar, a diferencia de las lenguas extranjeras, por ejemplo, que un docente de lengua española puede decidirse por la editorial Santillana o por la editorial, por otra editorial, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entrevistar a los docentes, ¿no? Sobre todo para conocer sus historias de vida, de cómo ha sido como este proceso de enseñanza,
aprendizaje de lenguas dentro de sus instituciones o de donde estén enseñando. Y viene también como técnica la observación. O sea, es muy importante observar el salón de clases, el cómo se da una clase de lenguas. Y para esto algunos pues proponen o nos recomiendan que nos grabemos, ¿no? Grabemos nuestra sesión para ver cómo se desarrolla nuestra clase, ¿no? No en miras de plantear una calificación, está bien, está mal, ¿no? Sino con miras de transformar, de mejorar, de innovar aquellas prácticas de enseñanza dentro del salón de clases, ¿no? Sobre todo porque lo que se quiere lograr es propiciar mejores ambientes de aprendizaje para el alumno, ¿no? Para ello se tiene que considerar como estas necesidades que tienen los alumnos, ¿no? También esta parte de la didáctica, ¿no? Que es muy importante para el aprendizaje, no solo de lengua, sino de otros campos de conocimiento, ¿no? Y finalmente está otra técnica que es el análisis de los materiales para enseñar lenguas. Seguramente no en todas las lenguas vamos a encontrar materiales para enseñar, pero en algunas sí, y en donde es posible, es muy importante hacer el análisis, ¿no? Sobre todo para ver qué tipo de actividades se están planteando, para qué nivel, qué están retomando, si están retomando las situaciones comunicativas reales de los hablantes, si le ponen mucho énfasis a la estructura gramatical. En ese sentido va como las miras de analizar este tipo de materiales, ¿no? Y con eso, bueno, algunas consideraciones finales con base a todo lo que les he expuesto, ¿no? De la importancia de generar metodologías de investigación en didáctica de las lenguas indígenas, es que pues es necesario establecer metodologías de investigación en la didáctica de las lenguas, porque la enseñanza-aprendizaje de lenguas indígenas está permeado por un contexto que cambia y se transforma. Una realidad que no solo hay que describir, sino tratar de interpretar y comprender, ¿no? Es necesario elaborar conocimientos sobre el sistema didáctico para innovar los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas en nuevos contextos y proporcionar más oportunidades de aprendizaje, ¿no? También es importante conocer los elementos que se encuentran en las prácticas de enseñanza-aprendizaje que desarrollan las y los profesores de lenguas indígenas en las aulas. Y lo anterior, lo reitero, es porque quizás el objetivo primero de la enseñanza de lenguas era abrirle espacio a las lenguas indígenas para que la gente conociera la diversidad, supiera que existen lenguas indígenas, incluso para dar un espacio a las lenguas en estas instituciones, como que pues es un derecho, ¿no? de los hablantes también que se ocupen estos espacios, pero en la actualidad creo que podríamos ya hacer investigación sobre qué es lo que está pasando dentro del salón de clases, sobre todo porque si nuestro objetivo es revitalizar nuestras lenguas, formar más hablantes, tenemos que ya sistematizar esas prácticas y tenemos que ver qué es lo que nos puede ayudar dentro de nuestras prácticas, dentro del salón de clases, para efectivamente lograr esto de revitalizar y de formar más hablantes de las lenguas indígenas nacionales, ¿no? Y bueno, la bibliografía, y pues con eso estaría concluyendo Bocolavali. Gracias a todos. Muchísimas gracias por esta maravillosa ponencia. Ya hay algunas notas y entre ellas hay felicitaciones por estos espacios que fortalecen la pedagogía
Y aprovechamos también para comentarles a los ponentes, a los asistentes, perdonen, que pueden realizar alguna pregunta que estos espacios son precisamente para que podamos dialogar con los expertos y los invitamos a que levanten la mano o también hagan alguna aportación. Bueno, mientras se animan nuestros asistentes, pues estamos siempre muy contentos de poder estar aprendiendo de nuestros expertos y quizá una de las preguntas que, que es, que tiene que ver con este proceso de didáctica de la lengua es, hay muchas quizá inquietudes. Yo ya vi una mano levantada que me salvó porque ya estaba yo estructurando también una pregunta, pero ahorita yo sigo. Marta, por favor. Marta, Buenas noches. Marta y luego Buenas noches. Victoria. Adelante. Lo cual yo al Tintli, buenas noches, Tintenicanacate. Muy buenas noches a todos los presentes. Me permito preguntarle lo siguiente. ¿Podrá profundizar un poco en la transposición didáctica? Yo en mi enseñanza, lengua, ya tengo muchos años enseñando lengua náhuatl. Soy nativo hablante, yo empecé a hablar el castellano a los 17, 18 años. Y he pensado en esa palabra que usted mencionó al inicio. En algunas investigaciones que he hecho, ha venido a mi mente esa palabra, transposición didáctica. Yo la entiendo de una manera, pero sí me gustaría que usted nos profundizara un poquito más sobre esa transposición didáctica que entendida desde mi mirada es, estoy transponiendo una lengua en una metodología nueva, donde va a aflorar, donde va a crecer. Pero bueno, esa es una mirada, una cosmovisión más personal tal vez, o de origen. Pero sí me gustaría desde la academia qué es la transposición didáctica y cómo se podría interpretar en las lenguas indígenas. Gracias. ¿Voy respondiendo o me espero a todas las preguntas? Bueno, vamos a dar estas dos y luego mientras seguimos como dando el espacio. Victoriano, por favor, adelante. Piali, Kenijinitztoque, Nimitztlascamatilia Inés, Guanochino Pecatlen, Techtlaquilia Pani, Yowali, Tlaxcamati, pues muchas gracias, Inés, y también, pues, también un agradecimiento a esta red de investigación en lenguas y lenguajes, en educación plurilingüe y comunitaria, por ofrecernos esta plática, y sin duda, Inés, creo que es un trabajo muy importante que se tiene que ir desarrollando, y creo que lo comentaba la maestra Marta, que es hablante también del náhuatl, y creo que cuando enseñamos, cuando tratamos de impartir nuestra lengua, a la vez somos creadores, aparte de una metodología o proponer metodologías diversas, también creamos materiales, vocabularios, diccionarios, hay que aprender de semántica, de pragmática, de la morfosintaxis que implica nuestra lengua. Entonces tenemos que generar muchísimos recursos y tener una amplia gama de posibilidades para poder trabajar con estas estrategias, ¿no? Dinámicas frente a grupo. Desde Yolitía, Centro de Lenguas Indoamericanas, estamos promoviendo actualmente 11 lenguas distintas, pero a través de la virtualidad. Sé que hay una diferencia bastante enorme cuando se trabaja que ahorita las UPNs, las formadoras de docentes, tanto UPN como las escuelas normales superiores, ¿cuál ves, Inés, y también desde tu experiencia, se está trabajando ya mucho más de lleno en todas las UPNs y las normales a nivel nacional para que las lenguas indoamericanas, las lenguas nacionales, estén presentes en la vida cotidiana de los egresados de estas instituciones y demás instituciones universitarias? ¿Cuál sería tu visión o tu postura también ahí para que cada vez que estos derechos lingüísticos sean mucho más presentes en la vida cotidiana de estos egresados, estas UPNs, escuelas normales y otras instituciones, ¿no? ¿Cómo estás viendo también desde esa experiencia? Gracias. Ok,
pues, Tlazocamati. Pues voy a primero responder a la pregunta de la maestra Marta. La transposición didáctica es un concepto que desarrolló un teórico que se llama Chevalar, ¿no? Y con él intenta explicar de dónde surge el objeto de la enseñanza, ¿no? Y él plantea que el objeto de la enseñanza tiene que ver con este campo de conocimiento, ¿no? Desde dónde estamos partiendo. Y un campo de conocimiento, pues puede ser las matemáticas, ciencias naturales, biología, ¿no? De ahí parte el objeto que nosotros queremos enseñar, ¿no? Y también con este término de transposición didáctica nos explica que los contenidos curriculares que se plantean para la educación están determinados por un grupo de personas que tienen pues esa um, poder de decisión para decidir qué es lo que se va a integrar dentro del currículum, ¿no? Y también intenta explicar con esto cómo se transforman estos contenidos cuando primero se pasa el currículum, luego, porque al maestro le pueden dar un currículum, un plan y programa, ¿no? Pero el profesor lo transforma cuando él lo didactiza y lo enseña dentro del salón de clases, ¿no? Se va a transformar. Y también se va a reinterpretar por los alumnos. Es decir, que el alumno de aquello de lo que el maestro le enseñó, él va a aprender quizás lo que le es interesante, lo que pudo, pues sí, lo que le pudo interesar. Y entonces, en este sentido, él explica la transposición didáctica, ¿no? En cómo estos elementos se interrelacionan, ¿no? El conocimiento, el campo de conocimiento, del campo de conocimiento surgen los currículums y de los currículums, pues se baja al nivel del docente, ¿no? Que es quien didactiza y lo enseña, y se reinterpreta ya en el nivel de los alumnos, que es la parte de que el alumno retoma lo que el maestro le dio, ¿no? Entonces, hay un punto de partida entre el objetivo, el objetivo del currículum y lo que realmente se logra con el alumno, ¿no? O sea, digamos que ese es lo que intenta explicar Chevalar con el término de transposición didáctica. Gracias. De nada, maestra. Y en cuanto a la pregunta del compañero Victoriano, tengo entendido que se han hecho algunas iniciativas, ¿no? La misma UPN tuvo un diplomado de metodologías para enseñanza de lenguas indígenas, ¿no? Pero que no, creo que en el 2016 dejó de impartirse y no sabría decirte hasta qué punto también están retomando las formales, pero la UPN ha intentado retomar esta parte, sobre todo porque los egresados o quienes quieren aspirar a ser docentes de educación indígena, pues sí tienen que tener algunas competencias para trabajar enseñanza o incluso para que ellos aprendan las lenguas indígenas, ¿no? Gracias. Hay dos comentarios. ¿Sería posible que su experiencia de investigación en la didáctica, sería posible en su experiencia de investigación en la didáctica hacer investigación mixta y no solo cualitativa? Y luego acá tengo otro. Dice, mencionabas que no hay material para trabajar la enseñanza de las lenguas indígenas, pero ¿no será que eso tiene que ver con las particularidades de la lengua? Por ejemplo, en algunas lenguas no existen artículos o la conjugación de verbos. Bueno, vamos a... Y si alguien más quiere otra pregunta realizar, puede levantar la mano. Adelante, por favor.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta de si es posible realizar una investigación mixta y no solo cualitativa, pues, supongo que sí, aunque, o sea, yo creo que sí, yo he planteado esta investigación en términos cualitativos porque durante el proceso de investigación, pues me pareció más pertinente optar por la cualitativa. Pero quizás se pueda trabajar la mixta, nada más que sí hay que como justificar por qué, ¿no? Y diría sobre eso, no puedo responder más. Um, y en cuanto a los materiales, ¿no? Creo que no, esto de que las lenguas no tengan artículos o tengan aspectos gramaticales distintos, no condiciona que pueda o no elaborarse materiales de enseñanza, ¿no? O sea, en chino hay materiales para enseñanza, tienen otro sistema de escritura totalmente distinto al español, ¿no? El árabe también tiene materiales de enseñanza y el árabe se escribe también muy distinto al español. Entonces, ahí podemos ver que sí es posible hacer materiales, pero que en las lenguas indígenas no se han tenido las mismas condiciones, ¿no? Porque además elaborar materiales de enseñanza de lenguas indígenas implica formarse también en el diseño, ¿no? De estos materiales. Y ya. Muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Marcos Cornelio Sánchez Ramírez y enseguida yo leo otra que ya tenemos en el chat. Adelante, por favor. Bueno, te oye común, es de la parte de aquí de Chiapas, del Huitzilcoatl, bajo la situación de que en las metodologías se trabaja bajo un conocimiento que se maneja como sujeto, pero siendo que la lengua, mayoría de las lenguas indígenas se trabajan en este caso, del caso del tzotzil y del celtal y lenguas mayenses, es de sujeto a sujeto y no de sujeto a objeto. ¿Tiene usted alguna mirada ya para poder hacer esta unificación a partir de esta situación? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, si tiene usted alguna mirada bajo esta situación para unificar, porque en nuestra lengua pues es de sujeto a sujeto y en la investigación pues se trata como el conocimiento como un objeto. Allí es allí la situación. Eh, pues ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Patzikop, pues es la casa, por ejemplo, pues es Holna y es la cabeza de la casa. Entonces, nosotros lo vemos las cosas como de objeto a objeto, de sujeto a sujeto, todas las cosas. Si el conocimiento lo tratáramos como un sujeto, como un objeto, entonces, ¿habría alguna mirada más allá trascendental de esta parte? Quizás para poder revisarlo. Sí. Pues cuando hablo del objeto, ¿no? Que es el saber sabio que proviene de un campo de conocimiento, es de manera general, ¿no? Todas estas particularidades, por ejemplo, lo que acaba de mencionar de Holna, eso se tiene que retomar en la enseñanza, ¿no? Sobre todo porque todos estos aspectos tienen que ver con las formas de ver el mundo, ¿no? De cómo es la cultura, ¿no? De los celtales, cómo ven el mundo. Entonces, cuando hablo de objeto, hago referencia a de dónde estamos partiendo, ¿no? Si enseñamos la lengua celtal y retomo, por ejemplo, materiales de lingüística, digamos que mi objeto de conocimiento va a partir de la lingüística, en términos teóricos, claro. Y en cuanto a sujeto, creo que ahí por eso es importante generar estas investigaciones, ¿no? Porque
para la didáctica están estos elementos, el sujeto, docente y el alumno, ¿no? Y entonces, en esto que nos dice usted de sujeto a sujeto, sería interesante como verlo, cómo se plantea o cómo está dentro del salón de clases, cómo se lleva a cabo, ¿no? Muchas gracias. Hay más felicitaciones por dice, por este tema, este gran tema lleno de riquezas muy importantes de esta didáctica indígena. Y hay otra pregunta por aquí que dice, ¿qué estrategia sugiere a los docentes que no son hablantes y quieren acercarse a las lenguas? Y dice también acá otro comentario, la proyección de esta investigación nos permite revolucionar una nueva temática de la pedagogía y la didáctica del aprendizaje. Felicitaciones. Y ya tenemos dos manos más levantadas, José Manuel y luego la maestra Oralia. Adelante, por favor. En cuanto a esta pregunta. Bueno, perdón, ¿quién primero, José Manuel o yo? Ya está usted, maestra, adelante y ya Ah, dejamos al maestro José Manuel en el segundo turno. ok, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a la maestra Inés Gómez. Se me hizo súper interesante su ponencia en torno a las metodologías para la investigación de las lenguas. Y mi pregunta va en relación a los libros que se dieron para preescolar. Se dieron unos libros de los niños aprenden en valores, del respeto, la justicia, y eran libros escritos en diferentes lenguas, no era español. Me pregunto, ¿esta fue una estrategia para acercar a los niños de preescolar a una lengua diferente al español? Y si a mí me gustaba, y si fue tan buena, ¿por qué la quitaron? Si es que sabe, maestra. Ok, Gracias. de nada. ¿Qué les parece que de una vez le dejamos al maestro José Manuel que haga su pregunta y después el maestro José Alfredo? Y ya después de todas las preguntas, ya le damos espacio a nuestra ponente. Por favor, maestro José Manuel. Maestro José Alfredo, por favor, adelante. Hola, muy buenas noches. Colaval Inés, la Waldalel tía, vaya, extendati, ¿qué? Colaval. Bueno, voy a plantear la pregunta y en relación a todo lo que nos has comentado sobre justamente esta investigación, ¿no? Que se tenga que como realizar en términos de la didáctica de las lenguas. Quizás un poco de la duda que me quedó es si se está planteando justamente hacer estas entrevistas a los docentes. Em, ah, Se está pensando como para la enseñanza que se da en estas instituciones que acabas de comentar y a qué niveles abarcaría. Es decir, por ejemplo, me parece que en términos metodológicos, los docentes de la básica tendrían como una metodología distinta a como lo tendrían en las universidades interculturales u otras instituciones en donde quizás la enseñanza en la lengua misma y la enseñanza como segunda lengua, me parece que ahí serían como dos contextos distintos, ¿no? Y entonces, en lo que nos estás planteando, ¿cuál sería como abarcarías ambos contextos? ¿Te enfocarías en uno solo como primera lengua o como la adquisición como segunda lengua? Quizás me quedé un poquito con esa duda, si me pudieras ahí aclarar cuál sería como la estrategia y la metodología que plantearías ahí. Bueno, pues muchas gracias, Inés. Felicidades por este tema que estás planteando, que me parece que es muy importante para los que estamos inmiscuidos en esto de las enseñanzas de las lenguas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Alfredo. De una vez le damos la palabra al maestro José Manuel. Adelante, por favor. Bueno, ¿me escuchan?
Se escucha perfectamente, maestro, adelante. Sí, ella seperti bala-bala ni ke terkait leotik to hones ko pun batil ko seltat wakala walines de la wag nice tolte vina atelia catas parcele y mi pregunta es ya escuchamos el trabajo que usted está realizando en lo particular, pues es interesante proponer y hablar de una didáctica en la lengua mayense o cualquier otra lengua, eso implica un reto, ¿no? Porque siempre nos han venido como enseñando una metodología bajo el sistema de español. Y esta propuesta yo creo que viene como a abrir este panorama de visibilizar y sobre todo, ¿no? De darle este espacio y sentido nuestro existir, ¿no? Como celtales o cualquier otra lengua. Entonces la pregunta es, para los docentes que somos bilingües, ¿será que ya hay como una propuesta o una metodología? ¿Cómo sería la enseñanza en nuestras lenguas indígenas con los niños o con la gente misma? No sé si podrías compartirnos alguna experiencia que hayas tenido. Eso sería mi planteamiento. Ok, muchas gracias. Bueno, pues voy a responder a las preguntas, ¿no? La primera que tiene que ver con qué estrategias sugiero a los docentes que no son hablantes y quieren acercarse a las lenguas. Pues yo sugeriría que se acerquen a las lenguas, ¿no? Que busquen algún espacio donde puedan aprender, ¿no? Alguna lengua indígena. Y porque eso es muy importante, ¿no? Para enseñar algo, uno tiene que tener un conocimiento más allá que los alumnos, ¿no? Es decir, con un nivel básico de lengua tzeltal, yo podría enseñarle a mis alumnos quizás algunas cosas de la lengua tzeltal, ¿no? Y en cuanto a la escuela con valores, es un material muy bonito, vi la traducción, ¿no? Y me parece súper interesante porque este material tenía como objetivo, pues, generar conciencia de la diversidad lingüística y cultural del país, porque si bien es cierto, estaban dirigidos para todas las escuelas, eh, eh, em, creo que intentaron como aperturar, ¿no? Generar conciencia en toda la población, no solo en pueblos indígenas, sino también en ciudades, en zonas ahí más urbanas, ¿no? No tengo idea de por qué lo dejaron de distribuir, pero sí se me hace como un material muy bueno para generar conciencia, ¿no? Y en cuanto a la pregunta del maestro Alfredo, estoy planteando esta metodología de investigación como es un campo o es tan amplio, sí lo definí como en términos de la docencia en universidades, en donde la lengua tzeltal está considerado ya como una asignatura como optativa o ya sea de manera, o que se integre dentro del plan curricular, ¿no? Y obviamente, como estamos hablando de universidades, pues el perfil de los alumnos es de educación superior, ¿no? Y en cuanto a si tengo conocimiento acerca de algún trabajo que esté planteando la docencia de lenguas indígenas en medio indígena, está un material que publicó el Instituto de Educación Básica de Morelos, que están como tratando de recuperar la lengua náhuatl en el estado de Morelos. Entonces ellos tienen una propuesta de trabajo con niños específicamente, ¿no? Porque esa es otra cuestión de la didáctica de lenguas, ¿no? Hay que
tener en claro el tipo de público con el que vamos a trabajar. Si son niños, si son adolescentes, si son jóvenes, si son adultos, adultos mayores, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya con eso respondería a los 4. Muchísimas gracias a nuestra ponente. Un poco antes de dar por concluida la sesión, quisiéramos hablar de la red de investigación en lenguas y lenguajes en educación bilingüe y comunitaria, y para ello cedo la palabra a la doctora Lucía. Doctora Lucía, por favor. Muchas gracias, doctora Araceli. Bueno, pues antes que nada, profesora Inés, pues muchísimas gracias por esta charla, esta conferencia que realmente nos ha dejado muchísimo. Creo que hemos también cambiado pues también muchas concepciones que teníamos en función de la enseñanza de las lenguas indígenas. Agradecemos mucho por estar en este espacio, profesora Inés. Y bueno, felicidades también porque realmente es un trabajo excelente el que nos acaba de presentar y ya por ahí ya tomé notas. Agradecemos también pues a los asistentes, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Sí, profesora Inés, adelante. Creo que abrió el micro. No, maestra. Sí, pues muchísimas gracias de verdad y bueno, antes de que podamos como justo cerrar la sesión, como lo comentaba la doctora Araceli, pues les queremos invitar a pues a que se unan a nuestra red. Les vamos a compartir como el logo porque la red pues está comenzando, pero realmente pues está abonando muchísimo y pues como en cada sesión vamos como dando una partecita de la red, entonces hoy les vamos a compartir el logotipo para que ustedes vean pues que justamente se está trabajando en función de la enseñanza, ¿no? De las lenguas y entonces, bueno, por aquí les compartimos nuestro logotipo. Por ahí también la doctora Caporal ya ha compartido un enlace de WhatsApp en donde pueden unirse a la red. La red es Red de Investigación en Lenguas y Lenguajes en Educación Plurilingüe y Comunitaria. Así es que bueno, esta es la exclusiva para ustedes, aquí compartiendo por primera vez nuestro logotipo, que bueno, se estuvo trabajando y explicamos como muy pronto en qué consiste nuestro logo. Pues ustedes verán que aquí hay como iconos de diálogo que significa pues esta educación plurilingüe, esta diversidad. Tenemos también pues aquí a los hablantes, pero también tenemos justamente este libro, ¿no? El libro que de alguna manera y retomando lo que hoy vimos en esta conferencia, pues retomando que también tiene que ser sistematizado y tiene que ser plasmado, ¿no? Que no solamente quede a lo mejor en lo que puedo pensar, en lo que digo, en una forma oralizada, sino también que sea pues plasmada y sistematizada así justamente. Y por eso el libro representa este nacimiento, este florecer de diversidad de lenguas, de lenguajes. Y entonces, bueno, aquí el logotipo pues cierra concretamente porque es un ciclo constante y bueno, nuestra red así para como nombrarlo como con más facilidad es ILEP. Entonces los invitamos a que se unan a nuestra red, a que sigamos fortaleciendo pues esta investigación, ¿no? En lenguas y lenguajes tan necesarios para nuestra comunidad, para nuestro país. Y bueno, pues bienvenidos y ojalá que se vayan uniendo, por favor. Y pues cedo la palabra a alguien más de quienes están por aquí, doctor Gervasio, doctora Araceli, doctora Elizabeth, doctor Saúl, doctor Antonio, que por aquí lo vi conectado. Adelante. Pues si quieren el doctor Gervasio y el doctor Antonio, y ya nosotros también podemos comentar, si gustan. Si quieren conectar su micrófono. Ok, gracias, doctora. Pues la invitación, compañeros, por un lado, el agradecimiento a Inés por compartirnos esta construcción que está haciendo, ¿no? Con base en esta mirada de las lenguas indígenas en general, pero en particular de su lengua tzeltal, ¿no? En esa medida, creo que ha puesto en el escenario muchas de las cuestiones interesantes, pero que también nos lleva a la reflexión justamente, ¿no? Y nosotros decíamos también desde esta red que justamente vamos construyendo muchas de las cosas, ¿no? Ya se ha dicho
Inés mismo ha comentado, para otras lenguas existe muchos elementos o muchas cuestiones de dónde agarrarse o desde dónde plantear ciertas cosas. Sin embargo, la cuestión o la situación de diversas lenguas indígenas, pues es otra, ¿no? Y en ese sentido, en este espacio estamos visualizando hacia la construcción y a la compartencia justamente de experiencias en esta mirada, ¿no? De decir, todos aprendemos justamente de todos, ¿no? Y en esta cuestión de ver, si bien muchos de nosotros a lo mejor somos hablantes de una lengua indígena o de varias lenguas indígenas, sin embargo, también dentro de los principios pedagógicos se dice, al hablar una lengua no es lo mismo que enseñarla, ¿no? En ese sentido, y por ende la importancia de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Que pueda ir aportando, y justamente la visión de la red va encaminado hacia, hacia esa cuestión, ¿no? Y hacia ese principio y otros más, en el sentido de que ir construyendo diversos caminos, diversos andares con miras a esta cuestión desde la didáctica de lenguas, desde la pedagogía misma también, de cómo ir aterrizando ciertas cuestiones en este ámbito, en este campo de la enseñanza de lenguas, ¿no? Entonces, pues agradecimiento también a todos, ¿no? Muchas gracias. Está una mano levantada. Maestra Rafaela, por favor. Buenas noches, maestra. No sé si me escuchan. Se escucha muy bien. Ah, bueno, mira, yo orgullosamente yo soy hablante de lengua indígena Popoluca. Es un grupo ya minoritario que estamos en la región de los Tuxtlas del estado de Veracruz. Entonces, pues soy maestra de educación preescolar, y obviamente que la verdad aquí en mi pueblo se está perdiendo porque mucha gente sale a trabajar por fuera. Cuando regresan, pues ya no quieren hablar su lengua, y estamos batallando ahorita en educación preescolar a que los niños aprendan su lengua materna. Y ahorita nos propusimos en la escuela de preescolar de enseñarles el himno nacional en nuestra lengua popoluca, y la estamos logrando. Ya llevamos 2 de los cuartetos que mencionan nuestro himno nacional mexicano. Y entonces, pues seguimos, y por eso me ha gustado este taller. Gracias a la doctora Elizabeth Caporal que nos invitó, y pues adelante, maestra. Estoy feliz con este taller. Muchas gracias, Pues maestra. todo, sí. Gracias. Le cedo la palabra a la doctora Elizabeth. Adelante, por favor. Bueno, comentarles que nos sentimos muy honrados en que se encuentren con nosotros. Cada semana tenemos una actividad, tanto quienes se van integrando poco a poco a nuestro seminario permanente de estudio, reflexión y sobre todo de enriquecimiento y fortalecimiento de todas las acciones que cada quien está haciendo en corto en su salón o en su escuela o incluso en la zona o en su estado, ¿verdad? Pues decirles que nos emociona y nos conmueve en verdad el saber que estamos aquí reunidos después de un día, de una jornada intensa de trabajo, y que están llegando, ¿no? Pedirles a ustedes que también a sus compañeros, amistades que conozcan y que también son personas, digamos, en esa búsqueda de ideas, de experiencias, pues les den el enlace y los inviten a que estén con nosotros. Esto está empezando en lo que corresponde a esta posibilidad de centrarnos en la recuperación de vivencias y sobre todo de suma de esfuerzos, decíamos, ¿no? Entonces, comentar que los días lunes siempre nos vamos a ver a esta hora, dando oportunidad a que organicemos nuestra vida y que podamos llegar aquí. Y entonces estamos básicamente comenzando de las 9 a las 10:30 más o menos, en lo que corresponde a esa posibilidad de un lunes que cada uno de nosotros que viene desarrollando diferentes trabajos, incluso con fines de investigación y que también a la vez son con fines de obtención de sus grados. Entonces, si están estudiando o para seguir fortaleciendo esta reflexión de la práctica docente, venirse. Los lunes estamos generando esa posibilidad de participar quienes vamos formando parte del seminario. Y un lunes, y al siguiente lunes se incorpora un colega experto que digamos ya va llevando un poco más de camino adelantado en nosotros,
y con nosotros. Y entonces, bueno, de eso se trata, el que podamos vernos cada 15 días de aquí a diciembre y comentar para quienes están llegando por primera vez, que por supuesto es importante que estén con nosotros y sabemos que vamos más allá de lo que sería una constancia, pero comentarles que en este sentido sí les pedimos que pongan su nombre aquí en el chat como lo pidió hace rato la doctora Araceli y la doctora Lucía, porque estamos llevando de alguna forma este registro para la emisión de la constancia que se estaría emitiendo por la UNAM, por la FES Aragón. Y entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante decirles que también a la vez estamos procurando generar la grabación para que si alguien no logra quedarse al final o quiere verla por alguna razón que no estuvo, pues también la estaríamos compartiendo. Y en este sentido, pedirles que difundan mucho nuestra red a quienes en este caso ustedes consideren puedan estar interesados. ¿Qué vamos a hacer? Mantener nuestro grupo de WhatsApp para el seminario, y ahí es en donde estaríamos cobijando toda esta información de lo que sería una y otra sesión de trabajo. Y en la parte que corresponde al grupo de WhatsApp que hemos abierto exclusivo de nuestra red de investigación en lenguas y lenguajes en educación plurilingüe y comunitaria, les pedimos también estar atentos porque ahí es en donde les compartimos también de otros eventos, de otros foros, de otras acciones y actividades que son relevantes y que no solamente tienen que ver con nuestra especialización, sino que nos remite también a poder atender aspectos que van mucho más allá, desde el propio enfoque que estamos trabajando, que tiene que ver con cuestiones de interculturalidad u otras actividades. Entonces, bueno, esa sería como lo que yo quería enfatizar en este momento y pues darnos un aplauso porque estamos celebrando el que hemos coincidido y que todos incluso han tenido esa posibilidad de lucir lo que implica ese dominio de lengua que tienen y que creo que todos aquí vamos a estar, digamos, más honrados de seguir contando con su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Rafael, por favor, adelante. Algo que me llamó la atención sobre la falta de materiales, sobre las diferentes lenguas que se hablan en nuestro país, ¿verdad? Que carecemos de materiales, ¿verdad? Eh, en lo que se refiere a todo lo largo y lo ancho de nuestro país, ¿verdad? Sería muy importante esa distribución de materiales, así como le damos importancia a otros idiomas como el inglés, el francés, el italiano, se le diera esa importancia a nuestra cultura a nivel nacional, ¿sí? A veces carecemos, estamos más cerca de aprender inglés, francés, que aprender a veces pues, nuestras lenguas que tenemos aquí en toda en nuestra República Mexicana, ¿verdad? Entonces, yo, pues sí, o sea, hace un tiempo en un curso con la maestra comentaba de que mi mamá hablaba el náhuatl y hablaba el náhuatl, a pesar de que ella no dependía de familia, de sus orígenes. Y pues nosotros, pues no, nosotros, y yo ahorita admiro a los maestros cómo se expresan en su lengua materna y cómo se expresan en español. O sea, me los admiro, es una admiración saber que contamos con maestros bilingües, ¿verdad? Que saben expresarse en dos, en tres lenguas maternas dentro que corresponden a nuestra República Mexicana, ¿sí? O sea, sería muy bien, ¿verdad? Esos materiales, distribuirlos en toda la República Mexicana para tener conocimiento de nuestra riqueza que tenemos a nivel cultural, ¿sí? Es mi participación y ojalá y algún día se logre ese objetivo que ustedes están llevando a cabo. Sí, muchas felicidades a la maestra y felicidades a todos los compañeros que estamos presentes aquí. Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por su participación, por estar, por su interés, porque yo creo que juntos con la red vamos reivindicando la lengua. Invitamos también a nuestra ponente a sumarse a este equipo de investigación. Y para cerrar con broche de oro, voy a dar la palabra al doctor Gervasio Montero, quien va a dar la entrega del reconocimiento a nuestra especialista.
Adelante, doctor. Gracias, doctora. Pues nuevamente el agradecimiento a todos, especialmente a Inés por participar con nosotros el día de hoy. Y ya se dijo también, volver a mencionar esta cuestión, la invitación a todos de que esto va a ser una actividad constante semanal desde las instituciones desde donde estamos promoviendo esta cuestión, el posgrado de Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, desde la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca, de la red ILEP, ahora desde este seminario especializado en didáctica de la lengua también, y de las UPN, especialmente de las unidades a Toluca y a Azcapotzalco, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una suma de esfuerzos, es una suma de voluntades también, y lo que buscamos justamente es esta compartencia de ideas, pero sobre todo de experiencias, ¿no? Estas experiencias aterrizadas en acciones que sabemos a bien se está desarrollando en diferentes rincones, a lo mejor, de nuestro territorio nacional o más allá de las fronteras, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, cada uno de nosotros estamos seguros que está implementando acciones de alguna u otra manera en pro de estas cuestiones de la visión que tenemos de la lengua o las lenguas en general, pero aterrizado en esta cuestión de las lenguas indígenas en particular, ¿no? En ese sentido, cobra relevancia estas acciones o esta compartencia de ideas, en tanto que podemos establecer justamente ideas, pero sobre todo esta cuestión de generar redes, ¿no? De ir compartiendo otras acciones más. Entonces, con base en ello, hacemos entrega de la constancia ahora a la licenciada Blanca Inés Gómez Santis por haber impartido la conferencia titulada La importancia de establecer metodologías de investigación en las lenguas indígenas, ¿no? En el seminario de didáctica de la lengua impartido el día de hoy, 09 de octubre del 2023. Por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Muchas gracias, Inés, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Doctor Carrillo, doctor Antonio Carrillo, qué gusto de verlo, qué gusto de que está ahí en la cámara. Antes de irnos, ¿desea cerrar con algún comentario? Está desactivado su audio. Pues muy breve, al contrario, yo quisiera pues, felicitar a nuestra ponente, a nuestro coordinador, a quien llevó esta conducción, que fue muy brillante también. Y quisiera pues felicitar, como bien lo señalaba la doctora Elizabeth, a todo el grupo. Creo que tenemos ya un buen número, no suficiente, pero en ese sentido creo que, dado que estamos iniciando, pues como bien lo señalaba la doctora, pues tenemos que darnos un aplauso y un abrazo pues de mucho éxito que va a ser esta red, ¿no? Porque ahora es el inicio, ya se imaginarán unos 2, 3, 4 años, y así fundamos también la red FEYAL, que hoy está compuesta por 10 países de América Latina. Yo espero que esta red pues llegue también a tener esa, ¿cómo se llama? Esa cobertura a nivel también internacional, ¿no? Pero lo más importante, lo que han dicho también los profesores, ¿no? De que estamos aprendiendo todos a cómo fortalecer este campo que en una época quedó como que habría que desaparecerlo, ¿no? Y nuestra tarea es precisamente enriquecerlo, fortalecerlo, y creo que con las posiciones de los diferentes ponentes, la disposición de todos, pues vamos a seguir creciendo y aprendiendo. Pues gracias por escucharme. Bueno, pues después de esta maravillosa sesión, les deseamos que tengan un buen descanso y nos vemos en la siguiente, que les estaremos compartiendo también por WhatsApp y por todos los medios que es posibles, como en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Los invitamos al evento del jueves y viernes también, de Red FEYAL. Ahí les estaremos compartiendo en el grupo del seminario de didáctica, también para que nos puedan acompañar. Y de la red, también ahí. Y de la red también. Bueno, hasta pues. luego. Bonita Hasta noche. luego. Buenas Nos vemos la noches. próxima Hasta semana. luego.
Oralia, hasta luego. Luego, Doctora Lucía, me da gusto verla. Hasta luego. Hasta luego. Y gracias por todo a todos. eh,